¿Te imaginas vivir diferentes realidades de tu vida, tener la oportunidad de vivir en un lugar en el que serías completamente feliz o descubrir que simplemente no eres real? Pues estas son algunas de las inquietantes preguntas que plantea Electric Dreams, una serie basada en las historias de Philip K. Dick que explora un futuro donde la tecnología puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Aquí nos ubicamos en un mundo futurista, donde conocemos a Sarah, una policía que carga con un fuerte trauma luego de ser la única sobreviviente de una misión. Con la intención de ayudarla, su novia, Katie, le propone algo muy común: tomarse unas vacaciones. Pero no unas vacaciones normales. En este mundo, estas vacaciones son dadas por una tecnología capaz de crear una vida completamente distinta a partir de tus propios pensamientos y deseos más profundos. Es una experiencia donde seguirás siendo tú, pero viviendo en otro mundo, con otras reglas y con otra identidad. Cuando Sarah acepta probarla, despierta siendo George, un exitoso empresario que persigue a un criminal responsable de una tragedia personal. Y esta sería la primera coincidencia con la vida de Sarah, pues ella junto a su compañero también están en busca del criminal responsable del suceso que la dejó traumada. Desde el primer momento todo resulta extraño. George parece no reconocer su propio mundo, hace preguntas absurdas y actúa como si jamás hubiera estado allí. Laura, su doctora, y Chris, su mejor amigo, se preocupan por su comportamiento. Aunque Laura dice que solo debe de descansar, Chris le dice que debe de tomarse unas vacaciones y le recomienda exactamente la misma tecnología que Katie le sugirió a Sarah, solo que en este mundo todavía es un prototipo y además su creador es el mismísimo George. Cuando George vuelve a utilizar el dispositivo, regresa a la vida de Sarah, y es aquí donde el episodio empieza a jugar con nuestra mente. Cada vez que uno cambia de realidad, despierta más convencido de que la otra vida es la verdadera y las coincidencias empiezan a acumularse. La novia de Sarah se llama y tiene exactamente el mismo rostro que la esposa fallecida de George. El criminal que ambos persiguen se llama Colin e incluso los lugares que visitan son prácticamente idénticos. George le cuenta a Laura lo que le está pasando muy convencido, pero ella le explica que esos recuerdos no son más que un efecto secundario del simulador. Según ella, su cerebro está confundiendo recuerdos artificiales con recuerdos reales, y si continúa utilizando el dispositivo, podría terminar dañando irreversiblemente sus neuronas. Mientras más intentan convencerlo de que esa es la realidad verdadera, más dudas tenemos como espectador, porque exactamente lo mismo ocurre cuando Sarah habla con Katie. Su novia también le asegura que la vida de George es la que no existe. Ella no está muerta, sino que es producto del simulador. En uno de los viajes a la realidad de George, muy seguro dice que todo eso es una simulación. Discute con Laura y dice que venderá su empresa, pues no piensa volver. Al verlo muy seguro, Laura decide contar el origen de su dolor para convencerlo de que esa es su realidad. Resulta que Colin secuestró a su esposa para obligarlo a entregar un software capaz de controlar los sistemas de seguridad del país. Al ver el riesgo de esto, George se negó y le ofreció millones, pero Colin no aceptó y como consecuencia Katie fue asesinada. Incapaz de aceptar esta pérdida, creó esta tecnología para escapar hacia una realidad donde ella siguiera con vida, la de Sarah, que resulta ser una vida perfecta. Laura le deja claro que ahora tiene una elección: puede regresar a esa vida o quedarse y enfrentar su dolor. George termina convencido, dice no merecer esa felicidad y destruye el dispositivo que le permitía regresar. Es aquí que volvemos con Sarah. Su cuerpo está conectado al simulador, mientras Katie y el colega de Sarah observan preocupados por qué eligió esa vida. El doctor dice que sus funciones cerebrales están dejando de funcionar y que no hay nada más que hacer. Después de una guerra que dejó el planeta prácticamente inhabitable, conocemos a Emily y a un pequeño grupo de sobrevivientes que intentan salir adelante entre las ruinas. Aunque la humanidad ha prácticamente desaparecido, las fábricas no han dejado de funcionar. Autofac es quien abastece a aquellos consumidores masacrados mediante drones. Convencidos de que ellos son los responsables de impedir que el mundo vuelva a reconstruirse, Emily y su grupo elaboran un plan: capturar uno de los drones repartidores y utilizar
utilizarlo para contactar directamente con la fábrica. En respuesta, estos envían a Alice, una androide encargada de resolver cualquier inconveniente con los consumidores. Emily comprende que esta puede ser su única oportunidad para entrar a Autofac, así que, aprovechando sus habilidades de hacker, decide reprogramar a Alice para que los lleve. Sin embargo, el programa es muy complejo, por lo que digamos llega a un acuerdo con la androide donde Alice finge ser hackeada y lleva a Emily junto a 2 personas más a las instalaciones de la fábrica. Una vez dentro vemos que hay una enorme instalación completamente automatizada donde drones y androides trabajan sin descanso como si la guerra jamás hubiera ocurrido. Con instrucciones dadas por Emily, su equipo se divide para colocar explosivos en puntos claves para destruir la fábrica. Por último, Emily es llevada por Alice a un lugar completamente distinto, una sala donde hay decenas de cuerpos congelados, copias perfectas de las personas que viven junto a Emily e incluso de la misma Emily. Alice revela que la humanidad desapareció hace mucho tiempo. Sin consumidores, Autofac perdió el único propósito para el que había sido creado, así que tomó una decisión: crear nuevos seres humanos artificiales para seguir fabricando. Emily, sus amigos y todas las comunidades que aún existen, porque hay más grupos como el de Emily y su gente, no son y ni serán humanos. Siempre fueron androides convencidos de que eran personas reales. Alice, por supuesto, va a reprogramar a Emily porque ese tipo de pensamiento con su gente no debería haber sucedido y, como ella dice, serán purgados para seguir con el mismo mecanismo. Pero es aquí que Alice se lleva una sorpresa, pues un virus bloquea la reprogramación, un virus que fue instalado por la misma Emily. Resulta que ella ya conocía la verdad desde hace años. Sabía que ninguno de ellos era humano, pero decidió guardar el secreto para darles un propósito y una esperanza, porque aunque fueran máquinas, se sentían humanos. Emily cuenta que luego de descubrir esto, empezó a soñar a la persona que era antes, es decir, la vida de su modelo. Es que Alice confirma entonces que su inspiración de creación no fue una persona cualquiera, sino Emily Sabrinsky, la fundadora de Autofac, la fábrica que crea todo y que ahora, a través de su propia copia, será también quien la destruya, para dar una oportunidad a aquellos que se sienten reales aunque no lo sean, reconstruyendo así la humanidad. En este episodio conocemos a Ed, un trabajador de una estación de tren que lleva una vida bastante complicada. Está casado y tiene un hijo que sufre graves episodios psicóticos, una situación que poco a poco está destruyendo la tranquilidad de toda su familia. Su rutina cambia por completo cuando una mujer llamada Linda le pide un boleto con destino a un lugar llamado Macon Heights, un lugar que no existe. Cuando Ed intenta explicárselo, la mujer simplemente desaparece y no es la única, pues hay más pasajeros que van al mismo destino. Para descubrir qué está ocurriendo, Ed decide seguir a esos pasajeros y durante el trayecto presencia cómo varios de ellos se lanzan del tren en movimiento, para posterior caminar en medio de la nada. Ed los sigue hasta llegar a una ciudad completamente distinta. Un lugar donde todo parece perfecto. Las calles están impecables, la gente siempre sonríe, no existe la violencia, ni el miedo, ni el sufrimiento. Al regresar a casa, Ed descubre algo muy extraño. Su hijo ha desaparecido. Su esposa actúa como si nunca hubiera existido y por primera vez en mucho tiempo, ambos parecen vivir una vida tranquila y sin preocupaciones. Ed, por supuesto, siente que algo está mal y mientras intenta entender qué está pasando, es que conoce a una periodista que lleva años investigando esta ciudad. Ella confiesa que también intentó encontrar ese lugar, pero que jamás logró entrar. Es como si ciertas personas fueran elegidas. Cuando Ed vuelve a asistir a esta ciudad perfecta, comienza a notar pequeños detalles, como las mismas personas hacen exactamente lo mismo que hizo cuando llegó el primer día, los mismos niños juegan en el mismo lugar, mismas conversaciones se repiten una y otra vez y todo funciona como un bucle. Entonces comprende que ese lugar no es perfecto, sino que es una vida sin verdad.
un refugio para personas que desean escapar del dolor de sus propias vidas. Ed busca desesperadamente a Linda y le exige recuperar su verdadera vida. Ella intenta convencerlo de quedarse. Le asegura que si regresa con esa vida, es decir, su hijo vuelve, su matrimonio terminará destruyéndose, que su hijo empeorará su situación hasta acabar en prisión y que el sufrimiento nunca desaparecerá. Pero Ed responde que esa es su vida, con esas imperfecciones y con ese dolor, pero es la única que realmente le pertenece y la acepta tal cual es. Linda finalmente acepta su decisión, así que cuando Ed regresa, vuelve a encontrarse con su esposa y sobre todo con su hijo.